Bienvenidos hermanos de nuevo. Continuemos con nuestras reflexiones en esta taller pastoral. Hemos hablado ya de la conciencia moral, del efecto de la gracia en la persona humana, de esta invitación constante a responderle a Dios que llama, que anhela ver la plenitud de nosotros sus hijos. Y hoy hablaremos cómo esta libertad, que es esta potencia humana llamada a buscar el bien y la verdad, pues es guiada por la voluntad y por la inteligencia, también puede ser afectada, seducida e incluso destruida por el pecado. Hoy, pues, hablaremos de esta palabra que muchas veces se ha vaciado de contenido porque la hemos utilizado de manera equívoca o porque hemos descartado en una postura moral demasiado laxa. ¿Qué es el pecado? El pecado como negación a la respuesta, de la respuesta a la llamada de Dios. Podemos escuchar en el Eclesiástico 21:2. Huye del pecado como de la serpiente, porque si te acercas te morderá. El pecado es una ofensa a Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1850. El pecado se levanta contra el amor de Dios que nos tiene y aparta de él nuestros corazones. El pecado es así, amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. San Agustín. Empecemos pues este momento de reflexión contemplando. En el pecado, todos nosotros creyentes tenemos la experiencia, ya que es seguro que se ha dañado nuestro corazón en más de una ocasión, sobre todo cuando hemos tenido una vida de gracia y luego, por torpeza, por falta de atención, por soberbia, pecamos. Queda grabado en nuestra experiencia la vida del pecado. Decía San Francisco de Sales: si quieres emprender la vida devota, no solo necesitas dejar el pecado, sino también purificar enteramente tu corazón de todos los afectos que dependen del pecado. Porque como bien sabemos, el pecado nos aleja de Dios. En esto consiste precisamente el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por ello, que nuestro grito de batalla, nuestro lema sea el de tantos santos a lo largo de la historia: antes morir que pecar. El pecado ha afectado la naturaleza humana y está en la raíz de las divisiones personales y sociales. La Iglesia, a la luz de la revelación, muestra que toda la discordia, la incapacidad del corazón del hombre de entrar en sintonía con el corazón del otro hombre, esas distancias, esa incapacidad de comprensión, esa imagen de la Torre de Babel, donde los hombres son incapaces de comprenderse unos a otros, es fruto del pecado. Pues el pecado no solo nos separa de las personas y del mundo, no solo nos aísla en nuestro propio universo, sino que más trágicamente el pecado separa al individuo de Dios, elimina la presencia divina en el corazón del hombre, destruye la gracia. El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Es falta al amor verdadero para con Dios y con el prójimo. Catecismo de la Iglesia Católica, 1849. Aquí hay que empezar a aterrizar ciertas ideas que tenemos referente al pecado. El pecado no es parte de nuestra naturaleza. Cuando decimos somos pecadores, es más correcto decir pecamos, cometemos pecado. Porque si el pecado fuera parte de nuestra naturaleza, Dios no tendría por qué molestarse. Dios no tendría por qué alejarse, porque es parte de uno. El pecado es ajeno, porque el pecado destruye la naturaleza del hombre. El pecado es irracional, porque va en contra del deber ser, va en contra de la verdad. El pecado es inmoral,
porque va en contra del bien. El pecado va en contra de la conciencia recta, porque busca el mal y no el bien. El pecado en sí mismo destruye a la libertad del hombre, la esclaviza, porque la libertad se guía por el principio, busca el bien, evita el mal, por el principio de adecuar la actitud, de adecuar la forma de actuar acorde a la verdad, a lo que debe de ser, acorde a la bondad, a lo que la voluntad busca, el bien. Pero el mal distorsiona la verdad. El pecado engaña a la libertad. Y el pecado presenta un mal enropado en apariencia de bien. Si lo que Dios anhela, lo que Dios revela en su voluntad es llevar a la humanidad a la plena consecución de sus potencialidades, esto es, Dios quiere que seamos plenos. El pecado lo que conlleva es la destrucción, la frustración de la propia existencia. Al inicio del tema decimos el pecado ofende a Dios. Esto también es una idea incompleta, puesto que el pecado no es una ofensa directa a la divinidad, no agrede directamente a su ser. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros cometemos en el pecado, no le da ni le quita nada a Dios. El pecado va enfocado más bien a la voluntad divina, distorsiona el proyecto de Dios, contradice lo que Dios ha revelado y lo que Dios quiere para la humanidad. Que recordemos que lo que Dios quiere es el bien de sus hijos. La ofensa es el rechazo del proyecto de amor, del proyecto de plenitud. Y los efectos directos, el pecado sí lastima, sí quita, sí hiere al hombre, al que lo comete y al que está cerca del que lo comete. Porque el pecado jamás tiene consecuencias exclusivamente individuales, siempre afecta a terceros, pues destruye total y completamente con el mandamiento que Jesús propone: amar al prójimo. El pecado hiere al prójimo. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? San Agustín proclama: el pecado es toda palabra, acto o deseo contrario a la ley divina. En todo pecado se da una rebeldía muy importante, una rebeldía querida. Esto es, que es consciente y libre, que uno hace opción, no obligado, en contra del Creador, Dios. Por lo tanto, en todo pecado se encuentra este doble elemento. Número 1, alejamiento, rechazo o aversión a Dios. Esto se da sobre todo en el pecado mortal, que es el único en el que se realiza en toda su integridad la noción de lo que es el pecado, el que cumple con todas las consecuencias y con todas las condiciones para el rechazo total del proyecto de Dios. Es decir, cuando este elemento se percibe claramente antes de cometer un pecado y a pesar de ello se opta por el mal, estamos ante un grave acto de rebeldía que ofende al proyecto de Dios. Saber que lo que estoy haciendo está mal, querer hacerlo porque es malo y hacerlo. Y también el pecado tiene una segunda dimensión que es más profunda, más teológica, más espiritual. El pecado al fin del día es la conversión de la voluntad a las criaturas, haciendo un goce ilícito de ellas, esto es, sobreexplotando a la naturaleza, abusando de ella, abusando del otro o abusando de uno mismo. Y se toma como fin del actuar lo que debería de ser un medio. Esto trae consigo consecuencias nefastas para el hombre. En pocas palabras, esa conversión del corazón a las criaturas es un acto de idolatría. Es el convertir medios santos y buenos que nos permiten descubrir a Dios y servirlo en los hermanos en fines de la propia vida, ídolos, poner a algo inferior a una criatura en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ahora, ¿cuáles son las causas del pecado? Porque también esto es un discurso un tanto complejo,
Pues si proclamamos que el pecado es provocado porque el diablo engaña, deja de ser pecado, porque la persona engañada piensa que está haciendo el bien. El éxito del tentador y la realidad del pecado es que la persona sabe lo que está haciendo. No está engañada. No confunde el bien por el mal en el momento del acto, sino que descubre el mal y aún así lo hace. Las causas pueden ser, el primero, la concupiscencia, instintos, apetitos humanos desordenados que desde la fe creemos son consecuencias del primer pecado. Esa herida, esa primera rebeldía, ese seréis como dioses, que busca constantemente dictarle a Dios lo que Dios debe de hacer, en vez de aprender a escuchar lo que Dios propone. Las causas también puede ser el vicio, hábito de pecado. Un corazón, una persona que vive de pecado en pecado, le es mucho más fácil continuar en la vida del pecado. Es esta repetición que se convierte en estilo de vida y que por ende se complica profundamente la posibilidad de reconciliación. La causa del pecado también se puede encontrar en la tentación, que son estímulos externos o a veces incluso internos en el hombre, que invitan a realizar algo que en apariencia es bueno, pues es deseable, pero que se sabe y se reconoce y se constituye como un mal moral, como algo que hace mal, que denigra y degrada a la persona que lo comete y que lastima a los otros. Los peligros del pecado, también esas ocasiones, ponerte en ocasión de pecado también puede llamarse una causa. Son situaciones externas que proporcionan ambientes de pecado. Puede ser la falta de educación, el hambre, la ociosidad, los malos ejemplos, la desintegración familiar, el ambiente en el cual uno vive, ocasiones que promueven un estilo de vida pecaminoso. El mundo y sus atractivos, el poder, las riquezas, situaciones sociales, un poco las tres tentaciones del desierto de Jesús, que en sí mismas son valores buenos, pero que corren constantemente el riesgo de convertirse en fines, no en medios. Porque si se ordenan al fin de la propia felicidad, pueden ayudar a la gloria de Dios y la salvación de las almas, pero si estos valores se convierten en fines, se convierten en ídolos, y por ende llevan al pecado, a la perdición del hombre. El egoísmo y el apego desordenado a uno mismo, que ésta se habla muy poco, y está a la raíz de todo pecado, es satisfacer los propios deseos, satisfacer los propios proyectos, satisfacer la propia expectativa, que lamentablemente, invariablemente, el que vive así termina por desviarse, termina por caer en desviaciones morales, porque te conviertes en el juez, te conviertes en el legislador, te conviertes en la forma, en aquel que mide. Y el hombre no es capaz de permanecer ecuánime cuando se atribuye todo el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es un acto de humildad reconocer que el bien, la verdad, el deber ser, lo bueno y lo malo no lo dictamina la propia persona, sino la realidad. Y en la fe, Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y aquí de todos los pecados, tanto mortales como veniales: hastío, desánimo, desesperación, ansiedad, pérdida de paz. Padre Gaspar Arceo proclamaría: el hombre tiene sed de infinito, pero constantemente busca saciar esta sed con cosas finitas. El hastío, el desánimo, la desesperación y la ansiedad del pecado es esa experiencia de constante carencia, porque sin importar cuánto tengas, sin importar cuánto busques, sin importar cuántos elementos acapares, cuántas riquezas tengas, cuánto poder conviertas, jamás es suficiente, porque el pecado no sacia la sed del corazón. La consecuencia es una idolatría práctica, el hacer pequeños idolitos.
pequeños dioses, cosas que producen placer y por las cuales estamos dispuestos a dar la vida, riquezas, violencias, sexo, cosas materiales, a cualidades sociales, fama, reconocimiento, poder, manipulación, obsesiones que terminan alejando al hombre del proyecto de Dios. La falta de paz nacía de esa incoherencia, el tener que hacer un acto, unas maromas intelectuales para justificar el mal que hacemos, que termina por llevar a desequilibrios físicos, a estados de ansiedad, a pesimismos. Basta conocer a una persona que vive en un vicio, drogadicción, alcoholismo, para descubrir esta incoherencia interna, este intento de justificar el mal que sabemos que hacemos, pero que no estamos dispuestos a dejar. La inmadurez crónica. El pecado termina por llevar a comportamientos infantiles. ¿Qué es esto? Una persona que se guía por caprichos, por egoísmos, que es incapaz de afrontar los límites, que sufre ante la constatación de que hay muchas cosas en la vida que están fuera del control de uno mismo, que padece al descubrirse criatura, no omnipotente. ¿Cuáles son las clases de pecado? Según el origen, podemos tener dos. El pecado original, que todos compartimos por pertenecer al género humano y se perdona por el bautismo, y el pecado personal, el que uno comete por voluntad propia, que se perdona en el bautismo, si uno se bautiza en la vida adulta, por la confesión y en casos extremos, por la unción de los enfermos. Y según la gravedad tenemos el pecado mortal, que mata absolutamente la gracia, destruye el vínculo con Dios, elimina la presencia de Dios en nosotros mismos, al cual se puede atribuir, esto es el verdadero pecado. Y el pecado venial, aquellos actos que van minando, que lastiman, que poco a poco van preparando el camino al corazón y al espíritu humano a caer en el gran pecado. Si bien no destruyen la gracia, sí poco a poco van presentando estorbos, van presentando actitudes que pueden ir llevando al hombre a caer en actitudes, a caer en actos concretos que llevan al pecado mortal. Debemos de recordar, muy importante, para que haya pecado mortal se deben de dar 3 condiciones, porque pecar mortalmente es difícil, sobre todo si uno vive en la fe, si uno anhela tener un contacto constante con Dios, si uno constantemente intenta vivir en coherencia. Número 1, materia grave, transgredir una norma esencial de la ley de Dios, que lo que se está haciendo sea objetivamente malo y grave, esto es, que las consecuencias del acto sobrepasen por mucho las expectativas del que lo comete. En el caso del robo, no es lo mismo robar unos chicles del Oxxo, pecado venial, porque es un acto malo, pero la gravedad del mismo se resume a 50 centavos, a robarte las pensiones del IMSS o el presupuesto de salud para el tratamiento de cáncer de niños. Eso es grave, porque los que afectan son muchos más. Las consecuencias del acto implican muchas más personas y personas inocentes. Plena advertencia o conocimiento, saber, darse cuenta que el acto que se comete es malo y es grave. No lo hacemos engañados, lo hacemos porque queremos, porque sabemos. Estamos conscientes de que lo que hacemos está mal y aún así lo disfrutamos. Y por último, pleno consentimiento. Que lo que hago sea malo, perverso, grave. Saber que es malo, perverso y grave. Y hacerlo, llevarlo a cabo. Es un acto voluntario, es decir, se realiza conscientemente y sin que nadie te obligue a hacerlo. Si falta una de estas 3, no se da el pecado mortal. Podrá ser un acto perverso, un acto malo, un pecado en sí mismo, porque sigue siendo pecado, venial, pero mortal no, porque implica pleno consentimiento, plena conciencia, a que efectuar el acto y que el acto sea malo en sí mismo. Pecar mortalmente es difícil, implica un acto de perversión.
Y arrepentirse de un pecado mortal también es difícil, porque fue un acto voluntario, consciente. El proceso de conversión de un pecado mortal implica en primer lugar vulnerarse, reconocer que lo que hice estuvo mal, que fui perverso, que fui malo, y eso cuesta mucho. Siempre buscamos justificarnos, evadir el hecho de reconocernos limitados, el hecho de reconocernos perversos. El perdón de los pecados. Cirilo diría, el Señor conoce la fragilidad humana, sabe que podemos caer en pecado, pero como es bueno, no deja que la desesperación se haga su campamento en los corazones de los hombres, sino que se compadece y da la penitencia como remedio saludable. Papa Francisco diría, Dios no se cansa de perdonar porque jamás deja de amar, porque él anhela que su voluntad se cumpla, que no es otra cosa que llevar a la plenitud a sus hijos. Dios no se cansa de perdonar. Los que nos cansamos de pedir perdón o no lo hacemos, somos nosotros. Confrontemos. Hoy en día basta revisar cómo se desarrolla la sociedad e incluso en algunos ámbitos de nuestra iglesia, cómo se va perdiendo el sentido del pecado y el mal, y cómo se cometen actos perversos sin remordimientos de manera abierta, aunque produzcan consecuencias dolorosas a la persona que lo comete y a los que lo rodean. Esta pérdida de sentido del pecado implica también una pérdida de la presencia real de Dios en nuestras vidas. Dice San Agustín, peco para obtener cierto placer corporal. Pasó el placer, quedó el pecado. Pasó el deleite, quedó la cadena. Dura esclavitud. Una sociedad sin sentido de pecado es una sociedad sin aspiraciones grandes, sin grandes valores, sin ideales que lo mueven, sin principios que la sostengan. No se trata simplemente de eliminar el sentido del pecado, sino el pecado mismo. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Y la iglesia está llamada a mirar con misericordia a los que pecan, a los que viven en situación de pecado, pero jamás disculpará, jamás hará la vista gorda ante el pecado. Siempre estará en contra del acto malo y perverso. El pecado está presente en la historia del hombre y será vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. A lo largo de la historia de la humanidad siempre se han dado actos contradictorios a la propia finalidad de la naturaleza. Siempre se darán rebeldías al proyecto de Dios. Siempre estará la posibilidad de pecar, de rechazar a Dios. Cada día vemos a nuestro alrededor la existencia del mal. Basta prender la televisión, el radio, leer los periódicos y el internet para ser testigos de asesinatos, crímenes, violencias, robos, defraudes, corrupción, perversión. Por lo tanto, el pecado como tal no solo es una verdad de fe, es una realidad palpable. Hay actos que destruyen a la humanidad y todo aquello que va en contra del fin de lo humano es pecado porque va en contra del proyecto de Dios. Y desde la fe entendemos que el pecado, en última instancia, es rechazo precisamente al proyecto divino y perdición humana. Expresemos nuestra fe. Te invito a que busques los textos de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Y que respondas a las siguientes preguntas. ¿Todo pecado degrada al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué el pecado, decimos, nos aleja de Dios? ¿Cómo explicarías esta frase? El cristiano, como Cristo, debe despreciar el pecado y amar al pecado. El pecado influye en la iglesia. ¿De qué manera? ¿Dónde radica la maldad y la gravedad del pecado?
Para terminar, les invito a que hagamos el acto de contrición de manera personal o familiar. Y en este periodo que ya estamos a punto de volver a la apertura de los servicios religiosos, pedir por todos aquellos que aún no van a poder participar, aquellos enfermos, ancianos, personas con comorbilidades, niños, para que en la paciencia también ellos aprendan a confiar en Dios, que llegará un momento en el cual nos podremos volver a reunir y a vivir en este ejercicio de corresponsabilidad en la caridad. Cuídate para cuidar. Usa el tapabocas siempre que salgas. Hay que tener mucha más atención ahora a las medidas de salubridad, tener mucho cuidado en el contacto personal, utilizar el tapabocas encima de la nariz, lavarse las manos constantemente, evitar entrar en contacto cercano con nosotros. Tener mucho cuidado, porque cuando te cuidas, cuidas a los otros. Que Dios los bendiga.